Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 10 de julio y vamos a ver la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 15 con el título Cómo vivir el Evangelio en la iglesia y en el hogar. Aunque el subtítulo del pasaje de hoy dice Instrucciones sobre la oración, a mí me parece, hermanos, que todo este pasaje tiene que ver más con cómo vivir a la luz del Evangelio. Cómo podemos hacer relucir el Evangelio de Cristo Jesús en nuestra vida pública dentro de la iglesia y luego en nuestra vida privada en nuestros hogares y dar buen testimonio como cristianos para que podamos predicar el Evangelio de Cristo Jesús sin estorbos. No queremos ser una piedra de tropiezo a la gente por dar un mal testimonio como cristianos. Queremos adornar el Evangelio con un testimonio hermoso. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Empieza la palabra en el versículo 1, en el contexto de un culto dentro de la iglesia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que cuando oran en la iglesia, en la congregación, que oren, que hagan rogativas y peticiones y también den acciones de gracias por todos los hombres para su salvación. Y luego también dice, no solamente por todas las personas del mundo, sino también especialmente por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Está diciendo también oren por los gobernantes, por los reyes, por los alcaldes, por todas estas personas. Y vean, hermanos, que en estos tiempos el rey, o podemos decir que el emperador del Imperio Romano, era Nerón. Era un hombre malo y violento, un hombre cruel. Entonces aquí Pablo nos hace ver de que no solamente debemos de orar por los líderes que nos caen bien, pero también por aquellos que quizá no piensan como nosotros, no tienen la misma política y la misma manera de pensar que nosotros. Tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Dice luego en el versículo 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La razón por la que debemos de orar por los líderes, por los presidentes, por los ministros, es para que haya paz. Y cuando hay paz, nosotros podemos predicar el Evangelio, podemos ser sal y luz. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, y así para que podamos nosotros compartir el Evangelio, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces el deseo del apóstol Pablo, claro, que es para el bien de las personas por las que oramos, por los reyes, por los gobernantes, por aquellas personas que no han escuchado el Evangelio. Pero la meta, o sea, el objetivo de Pablo es que se predique el Evangelio, que se pueda esparcir las buenas nuevas del Evangelio para que pueda expandirse el reino de Dios y más almas sean salvas. El apóstol Pablo siempre tiene en mente la misión de Dios. Él quiere alcanzar a la mayor cantidad de almas posible con el Evangelio. Y luego dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vemos una presentación muy sencilla y clara del Evangelio.
Aquí empieza el apóstol Pablo en el versículo 5 diciendo, porque hay un solo Dios. Esto obviamente va en contra de las creencias de la gente en ese tiempo en el Imperio Romano, que creían en muchos dioses. No, solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto me hace pensar, hermanos, no sé si se acuerdan, en la escalera de Jacob, la visión que vio Jacob de una escalera que extendía hasta los cielos desde la tierra. Y Jesucristo, hombre, que es a la misma vez 100% Dios, es el único mediador que puede unir el cielo y la tierra. O sea, Jesús alcanza hasta el cielo y desciende hasta la tierra. O algunos han dicho no solamente eso, que Él es el que puede unir la brecha entre el cielo y la tierra, sino algunos han dicho Jesucristo es el único que tiene un pie en la eternidad y otro pie en el tiempo humano, en el tiempo histórico. Jesucristo es el único que nos puede llevar a Dios. Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que puede resolver el problema del pecado que nos separa de Dios. Y Él nos reconcilia a Dios Padre a través de su muerte expiatoria. Su muerte es una muerte en nuestro lugar. En rescate por todos, aquí la palabra quiere decir que como sustituto nuestro, no solamente por nosotros, sino también en lugar de nosotros. Aquí se habla de que Jesucristo es el sustituto, es el sacrificio, es la expiación que nosotros necesitamos para ser reconciliados con Dios, y Él ha pagado de una vez para siempre con su sangre preciosa. Luego dice en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y dice el apóstol Pablo, Dios me ha llamado específicamente para esto, para predicar el glorioso evangelio a los gentiles. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces aquí dice, hablando del tema de la oración, como que el apóstol Pablo como que se distrae un poco, ¿no? Y empieza a hablar del evangelio. Y eso pasa muchas veces, que él es tan apasionado por el evangelio que luego habla mucho sobre lo que Cristo Jesús hizo. Y él estalla en adoración y luego vuelve al tema. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiero que oren con pureza de corazón. Examínense antes de orar y pedirle a Dios. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y aquí empiezan a hablar también de cómo deben de comportarse dentro de la iglesia, en un culto, ¿sí? Y a mí me parece, hermanos, en los versículos 9 al 10, algunas personas toman estos versículos como una prohibición rotunda en contra de ¿qué? Del maquillaje, de vestirse de una forma muy, muy atractiva, ¿no? A mí me parece, hermanos, que el punto principal aquí es que en esos tiempos, en los tiempos de la iglesia primitiva, las mujeres se enfocaban mucho en lo externo, ¿sí? Especialmente las mujeres del mundo se enfocaban en su peinado, en las joyas, en el maquillaje, en tantas cosas. Y aquí creo que el apóstol Pablo está diciendo, quizás no prohibiendo rotundamente, sino diciendo no sigan el ejemplo del mundo. Mujeres, no deseen ser como las mujeres de este mundo que se enfocan en lo externo, sino dice aquí en el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Enfóquense en sus corazones, que estén limpios, de la misma forma que le está diciendo a los hombres, oren con corazones limpios al orar. Mujeres también enfóquense en la pureza de sus corazones,
en lo interno y no en lo externo. Y luego, en los versículos 11 en adelante, vemos también, mire lo que dice la palabra aquí. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Algunos, la verdad, no entienden lo que quiere decir esta parte del pasaje y se oponen sin realmente entender lo que quiere decir el apóstol Pablo. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aquí está hablando igual dentro del contexto de la iglesia. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Me parece que el apóstol Pablo aquí está prohibiendo que la mujer llegue a predicar la palabra como lo hace un pastor, ¿sí? A mí me parece, hermanos, que la Biblia nos enseña que la posición de una pastora realmente no es algo bíblico, ¿sí? La mujer dice, no porque la mujer no sea capaz, porque sea más tonta que el hombre, no. Y mira aquí, se da la razón por la que el apóstol Pablo da esta prohibición. Y esto se ancla no tanto en su opinión personal, sino en la orden de la creación. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. En el orden de Dios, el hombre tiene la autoridad. No quiero decir como que la preeminencia, que el hombre sea más importante, sino simplemente en la manera en la cual Dios ha ordenado las cosas en este mundo, el hombre es llamado a ser el líder. El hombre entonces tiene que enseñar. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y el punto aquí del apóstol Pablo no es que la mujer sea más tonta, más necia, y por eso fue engañada, y por eso ella es la mala aquí. Si no, me parece que el apóstol Pablo está diciendo que Eva, ella trató de darle vuelta, de volcar completamente el orden que Dios había establecido. Dios había establecido a, Dios encima, y luego él ejercía autoridad sobre el hombre ejercía autoridad sobre la mujer, y juntos, hombre y mujer, tenían que ejercer autoridad sobre la creación, las criaturas. Pero ¿qué pasó en la caída del hombre? Una criatura, Satanás, la serpiente, ejerció autoridad sobre la mujer, y la mujer ejerció autoridad sobre el hombre al invitarlo a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, y luego el hombre ejerció autoridad, o sea, se rebeló en contra de Dios. Entonces se dio vuelta, se volcó completamente esta orden que Dios había establecido. Entonces, por esa razón dice Dios, porque Eva fue la que quiso deshacerse del orden que Dios había establecido, es por esto que yo no quiero que la mujer trate de hacer lo mismo, de ejercer autoridad sobre el hombre, y el hombre luego le haga caso a la mujer y no a Dios, y el hombre desobedezca a Dios. Luego dice en el versículo 15 algo muy interesante: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué quiere decir este pasaje aquí, hermanos? Es bastante complejo. Algunos dicen que la salvación vendrá a través del Hijo, Jesús, que el Hijo engendrado, el Hijo de Dios, Jesús, es el que nos salvará. Está hablando específicamente del nacimiento de Jesús. A mí no me parece que ese sea el punto aquí. Me parece a mí, hermanos, que engendrar hijos es algo que solamente las mujeres pueden hacer. Y si la mujer se sujeta a ese orden que Dios ha establecido, y la mujer pues dice, ok, yo no me voy a rebelar en contra del hombre, en contra de mi esposo, ni voy a causar que el hombre se rebele en contra de Dios, yo me sujeto al orden establecido por Dios.
Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que estamos viendo aquí, igual en el pasaje que el apóstol Pablo quiere recalcar dentro de la iglesia o dentro del hogar. Quiere que el hombre, la mujer, todos se sujeten al orden que Dios ha establecido. Y todo esto para dar buen testimonio y para que puedan predicar el evangelio sin ser una piedra de tropiezo. El apóstol Pablo quiere que los cristianos reflejen verdaderos valores bíblicos que muestran el orden que Dios ha establecido y así puedan predicar el evangelio sin problemas, sin estorbos. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar el día de hoy orando que nosotros en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestra vida privada, pública, en nuestra vida personal, nos sujetemos al orden de Dios y vivamos como Él quiere para que podamos dar buen testimonio de Cristo Jesús. La manera nuestra de vivir, de actuar, hermanos, es una parte muy importante de nuestro testimonio. No solamente qué decimos, qué compartimos, cómo le decimos a la gente de Jesús, sino cómo vivimos y cómo somos. Oremos, hermanos, de esa manera para que el evangelio de Cristo Jesús corra a través de nuestro testimonio, que alcancemos más y más personas con las gloriosas nuevas de Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.